La moción de censura al ministro de Educación Jaime Saavedra se votará mañana en el Pleno del Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, invocó a los parlamentarios de la mayoría opositora a actuar con responsabilidad y por las motivaciones correctas a la hora de emitir su voto. La ex primera dama Nadine Heredia acudió esta mañana a la Comisión de Fiscalización para responder a las interrogantes de ese grupo de trabajo sobre una presunta usurpación de funciones en el gobierno anterior. La esposa del expresidente Humala presentó un pedido de recusación contra el presidente de esa comisión, Héctor Becerril, bajo el argumento de que adelantó opinión sobre ella mucho antes de que la comisión iniciara la investigación, lo que a su juicio vulneró su derecho al debido proceso. Y el presidente Kuczynski dijo hoy que lamentablemente en las 2 últimas décadas ha habido interferencia política en las Fuerzas Armadas y que eso se tiene que eliminar. Durante la ceremonia de clausura del año académico de la Escuela Militar de Chorrillos, el jefe de Estado dijo que se debe promover una carrera que solo tenga como objetivo servir a la patria en las circunstancias difíciles que demanden inteligencia, dedicación y apoyo de las autoridades. El vicepresidente Martín Vizcarra advirtió que en la zona donde se desarrolla el proyecto Las Bambas hay quienes están mintiendo a la población y la están mal informando respecto del pago que se tiene que hacer a las comunidades aledañas a la carretera por donde ingresan y que salen los vehículos de la explotación minera. Precisó que una evaluación determinó que el pago a realizar por el terreno por donde pasa la carretera es de 17 millones de soles. Sin embargo, hay quienes exigen 600 millones de soles. Y para estar informado a las 24 horas del día, ya usted sabe que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Vamos a presentar a nuestros invitados el día de hoy. Bueno, no empezamos muy contentos, un poco preocupados, la verdad. Me imagino que ellos también. El señor Pedro Franque, miembro del Frente Amplio. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Cecilia Blume, abogada, analista. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Bueno, lo decía por este accidente fatal en Surco, Surcos, sí, donde murió el rector de la Universidad Señor de Cipán de Chiclayo y donde resultó gravemente herido también el excongresista Alberto Bengolea. Así es, y otras personas más, tanto las que iban en el bus, en el ómnibus, y las que iban en el mismo automóvil donde estaba Bengolea, que estaba sentado atrás, ¿no es cierto? El que murió es quien iba de copiloto. Sí, y el chofer también está internado. Así es. Ellos están en la clínica San Pablo y ahí tenemos a nuestro colega Carl Van Ort, que nos va a reportar lo último que se sabe de la información. Adelante, Carl. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario, Verónica. Nos encontramos en estos momentos en los exteriores de la clínica San Pablo en el distrito de Santiago de Surco, donde ya hace algunas horas fue trasladado aquí el ex congresista Alberto Bengolea, quien sufrió un accidente de tránsito junto con otros 2 funcionarios de la Universidad Chiclayana de Señor de Cipán, en la que él se viene desempeñando como decano de la Facultad de Derecho. Hace breves minutos también llegó hasta este centro de salud la actual ministra de Justicia, Marisol Perestello, quien también fue compañera de bancada de Bengolea en el periodo parlamentario anterior. Ella llegó muy apurada, muy preocupada, se le notaba junto con familiares del excongresista para conocer sobre su estado de salud. Esta clínica también ha emitido un comunicado hace ya algunos instantes sobre la situación del congresista y de las otras personas que han resultado heridas producto de este accidente que se produjo a la altura de la cuadra 14 de la avenida Caminos del Inca. 3 son los heridos junto con Alberto Bengolea, quienes han sido trasladados a la unidad de cuidados intensivos. Son otros 6 los heridos que quizás su diagnóstico es un poco menos grave. Igual hemos podido también conversar con familiares del excongresista. Ellos nos han mencionado que se encuentra fuera de riesgo y que, tal como dice el comunicado, él ha sufrido un traumatismo encéfalo-craneano. Ahorita nos encontramos a la espera de cualquier novedad en este centro de salud, a la salida de la ministra de Justicia, Marisol Perestello. También aquí se encuentra su personal
de resguardo. Es la información que tenemos a estas horas de la noche, Mario, Verónica. Bien, muchas gracias. Karen, nos alegra saber que está fuera de peligro el congresista y las otras personas esperamos que también. Y lamentamos, por supuesto, la muerte del rector de la universidad y esperamos también saber pronto los peritos policiales que nos digan qué fue lo que pasó y quién fue el causante de este lamentable accidente. Bueno, vamos con el primer tema. Que tiene que ver con la moción de censura que se vota mañana en el Congreso, moción de censura al ministro de Educación Jaime Saavedra, y si todo ocurre como parece, pues la mayoría fujimorista, que es la única que ha declarado que va a votar a favor de la censura, tiene los votos suficientes para, digamos, que ese voto se cumpla, y eso tendría o podría ocurrir. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, sin embargo, ha invocado a los parlamentarios de esa bancada a actuar con responsabilidad y por las motivaciones correctas a la hora de emitir su voto. Vamos a escucharlo. Sobre el tema educativo, le puedo decir que el ministro Saavedra tiene todo nuestro apoyo y que la reforma está garantizada y más fuerte que nunca. Yo, como presidente del Consejo de Ministros, invoco a cada uno de los miembros de la bancada mayoritaria a que mañana, a la hora de votar, actúen con responsabilidad y por las motivaciones correctas. A ver, nosotros no vamos a cambiar nuestro respaldo al ministro Saavedra y no vamos a cambiar nuestra política en términos de la reforma de educación que tanto necesitan nuestros niños y nuestro país. En ese sentido, seguimos respaldando al ministro Saavedra. Participó en una interpelación, contestó todos los temas de manera satisfactoria y no vemos elementos para proceder con una reforma. Bueno, esto es ayer, justo hace casi 24 horas, 25 horas, hablábamos sobre qué dirá el presidente de la República. Ahora ya lo sabemos y durante todo el día, bueno, se ha venido especulando sobre qué es lo que hará la bancada fujimorista. Hay otros que ya están diciendo ya, olvídense, ya lo van a censurar. Hay que hablar sobre qué va a pasar después de Saavedra, ¿no? Que estén buscando un nuevo ministro. ¿Qué es lo que dice el señor Franklin? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que primero que me llama la atención es que no hayan postergado un poquito, ¿no? Luego del pedido de diálogo de Pedro Pablo Kuczynski, me parecía que lo que merecía era por lo menos un momento de reflexión. A veces parece como pedirle peras al olmo, dado el acre debate, ¿no es cierto?, y acusaciones que ha habido, pero digo, todavía, digamos, ¿no?, para ir a tono con el pedido de diálogo, creo que podían haber dicho, bueno, demos un par de días más para ver si hay algo de esto, ¿no? Perdón, el presidente dijo el diálogo, hablar sobre este diálogo nacional, dijo, ¿no es cierto?, antes de la censura, o hablaba luego que pase todo esto o algo así. En otro momento, no en el mensaje de ayer, sino me parece que la entrevista que concedió el domingo en Arequipa le había hecho cuando todo esto haya pasado. Exacto. Nunca especificó qué cosa todo esto, pero se entiende bastante bien, además, creo, ¿no? Si lo que él quería era conversar con la bancada fujimorista o con Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, antes de la censura para ver si no lo censuran, creo que directamente podría haberlo dicho en este mensaje que todo el mundo está esperando. Yo creo que ¿no? Es evidente que ha habido intentos de diálogo y yo particularmente creo que estoy bastante seguro que ha habido, digamos, conexiones, digamos, ¿no es cierto?, diálogos informales en el medio, ¿no? Ahora, yo creo que aquí habría que, si el Congreso lo va a discutir mañana, yo creo que se han introducido nuevos elementos de debate, ¿no? Si la acusación contra Saavedra es por la mala compra de las computadoras, bueno, ahora tenemos el Congreso que ha hecho la misma compra de computadoras similares a una empresa que, como hemos visto, pues parece que ni siquiera la reconocían en el local que había dado, más una compra de canastas navideñas también francamente bastante cuestionable, no solo por el fin, sino por el procedimiento, me explico, o sea, no solamente por el hecho de que, oigan, que se hacen regalándose tremendas canastas a los congresistas, cosa que la ciudadanía rechaza, sino la propia forma como se ha hecho la compra es algo que llama muchísimo la atención, una adjudicación directa, a dedo, ¿no? Ojalá. Pero eso ya se ha aclarado, lo de la adjudicación directa, no es tal, ¿no? Sino que es algo que no se puede hacer. O sea, pero no como si... la denuncia no es que fue a dedo y que ha sido mal hecho. O sea, no había otra forma de hacerlo. No tendría que haber una licitación de por medio, que es lo mismo que pasó con el Ministerio de Educación. Claro, por eso digo, es el mismo caso, digamos, ¿no? Entonces, para dos casos similares, claro, nunca son exactos, pero para dos casos similares cabe
el mismo juicio, digamos, ¿no es cierto? La misma posición. Antes. No puedes tratar dos casos similares y decir, este es una corruptela total y este estuvo lindo. No, a los dos casos similares tienes que tratarlo de la misma manera. Cosa que en este caso me parece que, a mi juicio, refleja claramente desde el punto de vista de la posición de la bancada fujimorista que ese no es el fondo del asunto, ¿no? Que hay otro fondo del asunto, que a mi juicio es por un lado político, poner contra las cuerdas al gobierno de PPK y mostrar que ellos tienen el poder, y en segundo lugar defender los intereses de sus universidades negocios, ¿no? De la Universidad de los Ramírez, ¿no? El sobrino de Fidel Ramírez, que es congresista, no sé cómo va a votar, y el congresista dueño de la Universidad San Juan Bautista, y por lo menos dos congresistas fujimoristas, y varios más, pero yo me sé de memoria esos dos, que están claramente vinculados a este tema de la SUNEDU y de la fiscalización que hay, que a mí me parece que está muy claro que ese es el interés de fondo. Lo niegan en todos los idiomas, ¿no? Pero uno dice, bueno, si no es lo que dicen que es, habrá alguna otra razón, ¿no? Cecilia, ¿tú te imaginas que estos nuevos elementos de juicio, digamos que fueran introducidos antes de la votación en un debate mañana, pueden en alguna medida alterar el cumplimiento de este signo fatal que parece presentarse mañana, ¿no? A ver, nosotros los abogados, y para seguir lo que ha dicho Pedro, decimos a igual razón, igual derecho. Entonces acá la razón es la misma y yo quiero ir un paso más atrás. A Jaime Saavedra se le está acusando, según el congresista Becerril, presidente de la Comisión de Fiscalización, por corrupción en su ministerio, no a él, en su ministerio. Entonces, con esta misma lógica, la señora Luz Salgado podría ser acusada, y fíjense la diferencia, acá el que ha defendido y ha dado la cara para todo ha sido Pepe Chevasco, o sea, la señora Salgado, y con justa razón, no es responsable de esas compras, igual que no es responsable el ministro Saavedra. Entonces, acá que los responsables salgan a dar la cara por lo que están haciendo. No es responsable la señora Salgado y no es responsable el ministro Saavedra. Entonces hay que tratarlos a todos igual. Entonces, tampoco son responsables pues los congresistas porque hayan comprado estas canastas o porque hayan comprado estas computadoras. No les toca, son parte del staff, pero no les toca, no es su responsabilidad. Cierto es que la ley del Perú está tan mal dada que el ministro es el responsable, el titular del pliego, y en el Congreso, imagino que la mesa directiva será la titular del pliego, ¿no? Pero en cualquier caso, es clarísimo que la señora Salgado no tiene nada que ver con esta compra, ni de las canastas, que perdóname, y ahí te hago un comentario, sí pudieron haberse hecho sin, o sea, primero no se hizo licitación, y segundo lo que has podido es dar vales. O sea, sí ya no haberse hecho 3 de licitación y no 3 de Perú Compras. No, lo que has debido hacer son vales, pues. O sea, si tú no estabas en tu programa anual de compras porque alguien se había olvidado de que no... Que el 25 de diciembre no es Pascua, no es Navidad, entonces lo que haces es, en vez de comprar canasta, le doy un vale. Entonces cada quien se compra lo que le da la gana, el que quiere comprarse ropa, el que quiere comprarse cosas para sus hijos, el que quiere medicamentos, el que quiere cosas de comer, etcétera, etcétera. Pero ¿no? son 4.000 canastas. No importa, a ver, no nos debíamos a las canastas porque creo que eso lo han tocado ustedes ayer, ¿no? No, pero lo que te estoy diciendo es que sí tenían que haber hecho licitación como fuera, ¿no? Que no se hizo porque se declaró que era una emergencia. Cuando es una emergencia, entonces compras vales, le das la plata en la mano, les das un cheque. Y además debería ser a todo el Estado por igual. Y si compran, deberían comprar lo mismo para todo el Estado por el mismo monto. Un ratito que cuando te toque. Sí. En el tema de la censura, mañana lo que está diciendo el premier Zavala y lo que ha dicho el presidente, creo que tiene que ver con que por favor voten. Si ustedes creen que el ministro Saavedra es un corrupto, entonces voten porque es un corrupto. Pero así como nadie está diciendo que Luz Salgado es una corrupta, ni mucho menos porque hay unas computadoras que se han comprado, en verdad no se han comprado porque no se han pagado todavía, pero se han pedido a una empresa que obviamente estaba engañando al Congreso, porque esta empresa engañaba al Congreso y por eso es que tiene que haber una unidad única de compras que sea la que compre y no que estén comprando por pedacitos. Esta empresa ha estado engañando al Congreso y gracias a Dios que se han dado cuenta antes que consuman el engaño. Pero en el tema de las canastas hay un clarísimo engaño. Las canastas valen 920 soles y obviamente lo que hay en la canasta no suma 920 soles. Entonces, ¿quién ha engañado en el tema de las canastas? El oficial mayor ha salido a defender, pero no está diciéndote nadie que lo que hay en la canasta no suma 920 soles. Fuera de que todos podemos considerar, y estoy de acuerdo de que no... Ha salido la gerente de la tienda. De la empresa ya ha dicho que ella dio 54 ítems que no son los que salen en la canasta. Entonces, acá lo que te está diciendo la gerente es, oye, yo soy una persona seria, a mí me pidieron 54 ítems y en la canasta hay 20. ¿Dónde están el resto? Entonces, eso es lo que tiene que averiguar la Contraloría y el oficial mayor. En un almacén de repente. No, estoy bromeando. Yo solo pero quería es bueno que añadir se establezcan... considerar que la canasta navideña de los congresistas es una emergencia
me parece que Sí, pues. también el tema de la emergencia Pero debería... son 4.000. Sí. O sea, no hay Yo que... entiendo, la Navidad porque- es importante, pero una emergencia... A ver, los digamos, congresistas no primero sé no si deberían me- no sé recibir si la me sale la canasta. salud Exacto, pública, pero una ese es otro emergencia eso tema. no es, ¿no? Perdón, si me permite, señor, este es otro tema, porque son 4.160 canastas. A ver, los jubilados Entonces, están recibiendo, los pensionistas. 130 congresistas. Entonces, de repente lo que debe suceder es que los 4.130 trabajadores a los que le vamos a la canasta la reciban. ¿Y nosotros los 130? No. No Creo que solamente ahí eso, nadie hablaría. No solamente eso. Creo que no había mucho rollo hay político otra cosa, en ese por tema, ejemplo, ¿no? la Sí. seguridad de los congresistas está recibiendo la canasta. ¿Por qué los congresistas no le dan una canasta a su seguridad? Que eso es lo que De haría repente cualquiera. sí lo Y hace. además esa seguridad, ojo, es asignada de otro ministerio, probablemente es del Ministerio del Interior. Entonces, lo que hay que hacer es uniformizar. A mí me parece muy bien que los trabajadores del Congreso todos tengan su canasta, pero todo el Estado debería tener la misma canasta, por la misma y debería Mismo ser un aguinaldo vale, ¿no? también, ¿no? Debería Pero ser un vale. lo que yo preguntaba es si ustedes creían, los dos, Que iba a esta cambiar. circunstancia va a modificar el destino de la votación. Ojalá. Ojalá, pero lo verosímil, ¿qué cosa creen que va a Bueno, ocurrir? yo gracias a Dios no tengo bola de cristal y no quisiera adelantarme a nada. Ojalá, ojalá se den cuenta que acá todos perdemos. O sea, en esta enfrentación en los días pasados, tanto los fujimoristas, cuanto el gobierno, cuanto las otras bancadas, todas han perdido. La gente en la calle, y si tú escuchas a la calle, y escuchas a los chicos en las redes, y escuchas todo lo que se pone, la gente te está diciendo, estoy cansada, o sea, la campaña ya acabó, por favor déjense de cosas y que el país salga adelante. La gente está con problemas de empleo, la gente está con problemas de fin de año, hay un montón de gente que no tiene ni canasta, ni aguinaldo, ni nada. La gente está perdiendo las esperanzas. Creo que los años del presidente Humala han sido años difíciles en los cuales todos los peruanos estuvimos muy pendientes de lo que pasaba y creo que todos tienen que sacar adelante este país que en verdad es de todos. Y yo quiero acá decir que ayer con mucho gusto escuché a Marisa Lave hablar después de que salió el presidente y decir que ella estaba absolutamente de acuerdo, que había que concertar y que había que dejarse de seguir en este rumbo de colisión. Yo también creo que hay que concertar, pero tampoco tengo una bola de cristal, pero si tú me preguntas qué creo que va a pasar mañana, Claro. en realidad no solo creo, he oído las declaraciones de Becerril, Galarreta y otros voceros fujimoristas que han sido los que han estado como los puntales de la campaña de la interpelación, del ataque a Saavedra, los que presentaron la moción de censura 10 minutos después y no se detuvieron a pensar, o sea que evidentemente la tenían lista, ¿no? Los que estuvieron en el WhatsApp del mototaxi celebrando que ¿no? Ellos sí eran bien machos, ¿no? Y habían derrotado al enemigo. Lamentablemente no veo la misma voluntad de concertación desde el lado del fujimorismo, ¿no? Entonces yo ojalá efectivamente me equivoque y ojalá pudiéramos Pudiera ser pasar que a una le cosa más falten- reflexiva y le ojalá falte que no estos vayan todos a elementos se votar. hicieran, Claro, ojalá, digamos, se necesita ¿no? 66 votos Sí, que no vayan para todos a aprobar votar. la moción de Que no vayan censura. todos a votar, que sería una forma de no 7 aprobar la votos menos, censura. que parece un montón, pero dentro del 72, 7 no es tanto, no es ni el 10%, por entre los que están de viaje y Y los que se enferman pudiera mañana y los que no ocurrir, pasan por ahí. Ahora, yo creo que la prista bancada... todavía no ha dicho qué, ¿no? sé. No, la bancada prista realmente dudo que vaya por la moción de censura del ministro. Yo creo que acá quienes voten van a ser en todo caso los fujimoristas, con los cuales van a cargar con toda la responsabilidad de la censura. Sobre todo una censura que, como hemos dicho y se ha repetido acá y en todos los medios, es una censura por unas razones, supuestas razones, porque lo que dice el congresista Becerril dice esto es corrupción, pero la acusación es por los Juegos Panamericanos y por la compra de las computadoras. Igual razón, igual derecho, tenemos el Congreso con un problema similar, siendo el Congreso también estafado, igual que ha sido estafado el Ministerio de El Educación. Ministerio de Educación no ha sido estafado. Por supuesto que ha sido estafado. Había, te voy a Fue explicar. estafado, o sea, no, porque el ministro, yo lo escuché al ministro decir que las computadoras se están usando, que la compra se hizo de manera Sí, transparente. lo que pasa y es que el después dinero- ese dinero No, que se ha no. visto en las cuentas de esta señora No, te voy a funcionaria y de explicar. los parientes, los Te primos. voy a explicar los cómo ha abuelos. sido. A La ver. UIF, cuando tú tienes controles en el Estado como en todas partes, y lo que ha funcionado ha sido la UIF. Sí. Lo que ha pasado es que ellos han comprado, al igual que en el Congreso, a través del portal Perú Compras. Sí. Y a la hora de hacer el depósito del dinero, por alguna razón ha llegado a las cuentas de estas personas que no son el ministerio, sino sus cuentas personales. ¿Quién lo ha detectado? La UIF. Es perfecto. O sea, el control que ha funcionado es el control de la UIF diciendo que hay una operación sospechosa. ¿De dónde viene esa operación sospechosa? Han ido hacia arriba y el ministro ha denunciado este hecho. Entonces, el tema es que eso se ha denunciado, al igual que el Congreso está denunciando este hecho de la casa esta con el cartelito en la puerta en Trujillo, donde han vendido las computadoras, donde la pobre mujercita que estaba entrevistada y no sabía ni qué hacía, ni quién era la empresa, El ni ministro nada. se enteró del caso de las computadoras por televisión.
Lo Sí, ha por dicho supuesto, hace- pero no, porque- no es que lo ha denunciado pero lo que se- antes, como los otros casos que No, dijo el pero señor lo que se Becerril, que ya habían sido enteró era denunciados. un caso de la UIF, una denuncia de la UIF. Claro, era la UIF que La que luego tenía le que presentó denunciar, claro. Panorama Sí, y que claro. fue a través de la televisión, dijo el ministro que se había enterado. Y yo lo que lo he escuchado hasta el cansancio es que todo se realizó transparentemente y que después ellos, como Ministerio de Educación y él como ministro, no puede saber ¿A quién qué le han tipo hecho de depósito? cuentas, depósitos se pueden hacer entre el proveedor y la persona encargada de ¿Por la- qué? de- Porque lo que tú estás comprando, perdóname, con elegir eso la te dejo, empresa. son las computadoras. Por lo tanto, el de las computadoras te tiene que dar la plata a ti. Tiene que, o sea, el ministerio le da la plata, mejor dicho, al que Al- compra las al computadoras y de alguna manera llega esta plata a esta gente. Lo que hay que tener es una unidad única de compras. Eso lo ha repetido todo el mundo y creo que sí es. Todos, ¿no? Yo quería añadir que digamos, el traslado de fondos a la cuenta de estas personas es un indicio bastante fuerte de que hay un hecho de corrupción, digamos. Es bien difícil justificarlo de otra manera. Ahora, yo quería plantear otra cosa, ¿no? Que es un tema que yo planteé el Frente Amplio, que es que, y en todo esto, la discusión sobre la política educativa nacional, sobre los sueldos de los maestros, sobre qué hacer en las zonas rurales, sobre la educación intercultural bilingüe, sobre el avance en la prueba de resultados y las limitaciones que ellos tienen, avance pero que estamos recontra atrás. Eso es increíble, no se ha discutido nada. La interpelación a un ministro de Educación, que me parece que es un procedimiento de la democracia, debería tener como un tema fundamental: señor ministro, explícanos cuál ha sido su política y discutamos como país qué política educativa queremos. Del Frente Amplio tenemos críticas a la política educativa, pero esto parece no tener nada que ver con un tema tan importante para el país como la política educativa, ¿no? De interpelación por la gestión del señor Saavedra. Bueno, ahora se ha planteado, el Frente Amplio ha planteado una moción para discutir un acuerdo nacional, un pacto nacional por la educación. Discutamos realmente qué se necesita hacer por la educación peruana, ¿no? ¿Qué es lo que... Eso es lo que queremos discutir con el Ministerio de Educación, digamos, ¿no es cierto? Después del episodio de mañana, si es que se cumple el episodio como pensamos, Lamentablemente, que, ¿no? que el diálogo se dé. Yo entiendo que es aquello a lo que ha invocado el presidente, pero la atmósfera está crispada, ¿no? Bueno, pero yo realmente pienso que si el Frente Amplio lo que realmente quiere es discutir la política educativa, que no dudo que lo quiera, No, el porque Frente tiene Amplio todas ciertamente, las posibilidades de invitar al ministro actual, al siguiente ministro, o ir además en este acuerdo que ha pedido el presidente, Verónica Mendoza como lideresa del Frente Amplio, o quien ustedes designen, porque yo a veces ya no sé quién lidera, ni Y cómo cuando dije La chiquita, la chiquita. Pero es que es verdad, quién lidera no sabemos, pero que vaya Queremos el el Frente liderazgo Amplio, público, Verónica exacto, Mendoza, pues, escúchame, no tenemos el que liderazgo personalizar colegiado. nosotros. En cualquier caso, que vaya al Frente Amplio y que diga, oye, esta es mi propuesta, cuál es la de ustedes, y vemos cómo trabajamos juntos. Yo no sabía cómo presentarlo también. Miembro de Frente Amplio. Y De no verdad, sabemos, por eso porque yo dije, tiene de repente va a varios decir, partidos. no, le No, pero tú sí No, eres yo del no Frente estoy en Tierra de Amplio. Libertad, pero sí en No, el Frente Frente Amplio. Amplio. Así es, sí, soy. Pero ahora hay un nuevo Por partido. ¿Cuál es supuesto. el partido del...? Movimiento del- Nuevo Perú. Ah, su Que es el que madre. está Y también recolectando ayer... firmas. Claro, con Verónica Mendoza. Ah, ya, pero eso todavía no está inscrito todavía. No, pues No, todavía está en recién está proyecto. comenzando la- No, es que ayer firmas, así que eso va Alberto a Borea también demorar ayer un ha poco. anunciado que tiene un nuevo partido, de varios sí, nuevos partidos. Me parece interesante para No mí. tienes una posición orgánica dentro del Frente Amplio, entonces. No Todavía soy estaría- miembro del comité permanente. Del comité Fui elegido en permanente. el Congreso, sí, el comité directivo, digamos, ¿no? Ajá. Pero yo he manifestado ya mi decisión de Alejarte. dedicarme un poco más a la universidad, a lo académico, a pensar el país, A a tus pensar el hijas. programa, ¿no? Hacer formación antes que estar en Pero el programa para la ser primera línea del presentado, ¿cómo? ¿Dónde? Es como el plan de gobierno, ¿no? ¿De Que quién, vamos a hacer con el nuevamente? Frente Amplio, por El Frente supuesto. Amplio. Claro, sí. Claro, son varios partidos dentro del Frente Amplio. Es un nuevo partido dentro del Frente Amplio, eso es lo que es. Vamos a ir a una pausa, rapidito. Nos estaban viendo por las ramitas. Y cuando regresemos a la presentación de la señora, bueno, lo que parecía de que iba a ser la presentación de Nadine Heredia en la Comisión de Fiscalización. Bueno, la ex primera dama acudió a la Comisión de Fiscalización a supuestamente responder, ¿no es cierto?, ahí las preguntas de los parlamentarios, pero decidió mantener silencio. No pudimos tampoco estar presentes los periodistas porque la comisión prefirió que no sea una audiencia pública, sino secreta. Ella también pidió la recusación, presentó un pedido de recusación contra el congresista Becerril porque él habría adelantado opinión. Que es el presidente de la comisión. Que es el presidente de la comisión, habría adelantado opinión sobre muchos temas relacionados a Nadine Heredia. Vamos a escuchar tanto al congresista Becerril como a la señora Nadine Heredia.
Lamentablemente, la señora Nadine Heredia, del 100% de preguntas, ha contestado, será pues un 10%, no preguntas de fondo, con lo cual queda pues mostrada una vez más su conducta procesal, de no querer colaborar con el descubrimiento de la verdad en torno a las imputaciones que pesan sobre ella. Y eso también será tomado en cuenta cuando nosotros hagamos el informe pertinente. Ella señaló que no confiaba en su grupo de trabajo por delante de la opinión de usted y de varios ministros. Se le hizo ver que acá en el Congreso es un foro político, no es jurisdiccional, no es que yo soy un juez que voy a sentenciar a la señora Nadine Heredia, y si en algún momento se ha emitido algún tipo de opinión, algún tipo, no tiene nada que ver con investigación, toda vez... Nosotros hemos mantenido nuestro derecho al silencio, ¿de quién es? Nuestro derecho al silencio, y los congresistas han tenido también su derecho a hacer las preguntas que ellos corresponden que debieran hacer. Previamente a esto, nosotros hemos recusado al presidente de la comisión porque, como ustedes mismos han sido testigos de excepción, el señor congresista Becerril, como otros miembros de la comisión, han adelantado opinión sobre mí mucho antes incluso de que esta investigación se iniciara. Entonces, esta comisión no cumplía con las garantías de imparcialidad, del debido proceso y del derecho a la defensa. Bien, a ver. Bueno, acá había una discusión si había hablado o no había hablado, se había guardado silencio 10%, se había guardado silencio 90%, no sabemos. Lo que sí es, la señora Heredia ha declarado bastante a la salida del Congreso, no sabemos si en la comisión ha declarado tanto. El congresista Becerril aparentemente dijo que no había declarado tanto, que se había quedado callada en ciertas cosas, pero en cualquier caso, yo soy una convencida de que este tipo de comisiones en el Congreso no tienen gran utilidad. Yo creo que esto debería ir a la Fiscalía, donde se está viendo, y ahí la gente tiene que ser juzgada por fiscales y jueces que conocen su especialidad y pueden aclarar las cosas lo antes posible. Tampoco es posible que en el Perú a la gente se le tengan con los juicios pendientes durante años. Acá hay que aplicar el derecho, aplicarlo firmemente, severamente, dentro de sus plazos y en el Poder Judicial. Yo acá creo en la división de poderes y no creo que la facultad de fiscalización del Congreso sea entendida como se entiende en un caso como este. Mira, yo creo que sin duda que Becerril ha adelantado opinión, creo que no nos cabe mucha duda en realidad. Varias veces. No sé si en este caso, desde el punto de vista del derecho, efectivamente esto no es una instancia jurisdiccional, así que no sé si ese argumento realmente se aplica, pero sí creo que por lo menos debería tener un mínimo de neutralidad o de mesura, ¿no? Si no, se termina siendo una especie de circo político, ¿no? Donde ya pues todo está parcializado, todo está definido, todo está simplemente como marcado para una acusación, sin un mínimo de escuchar opiniones, escuchar argumentos jurídicos, realmente, bueno, ok, usurpación de funciones, ¿cuál es la tipificación del delito? ¿Cumple o no cumple? ¿Cuáles son las pruebas del caso? Me da la impresión que eso en este tipo de comisión está totalmente al margen, y todo lo que vale es pues ganar un poco de cámaras, hacer una acusación, recoger algo de la opinión pública. Entonces me parece que no es la mejor forma de tratar las cosas, ¿no? Ahora que yo creo que se tienen que rendir cuentas respecto a lo que pasó el gobierno pasado, de que Nadine Heredia debe rendir cuentas de lo que pasó el año pasado, a mí me parece que sí, ¿no? Yo creo que hay bastantes indicios de problemas en el gobierno anterior y de responsabilidades dentro de eso de Nadine Heredia, a pesar de que no tenga ningún cargo. Pero yo creo que ahí sí hay materia que merece ser investigada, ¿no? Difícil de probar usurpación de funciones, ¿no? Hay otros problemas en los que sí está un poco más, en una situación un poco más trabada, más complicada. Hay elementos de juicio. Me da la impresión también, no soy experto abogado, pero me da la impresión también que probar la usurpación de funciones es un tipo delictivo, usurpación de funciones. Claro, lo que pasa es sí, claro, es un tipo penal. Lo que pasa es que te tienen que decir, el usurpado es el que se tiene que quejar. O sea, me han usurpado, entonces su esposo no se va a quejar, pues, y tú te das cuenta. Hay otros esposos. O tienes que demostrar que cumplió las funciones del otro, pero para demostrar tienes que tener algo firmado por ella, alguna prueba de un hecho en el cual ellos suponen función. Además, ¿qué es lo que está pasando de verdad? Aparentemente todo esto se genera a raíz de que en la Fiscalía hay unas personas que ya están denunciándola, ¿no? Entonces, por eso dejemos esto a nivel de Fiscalía. Acá Pedro nos ha tratado de explicar en su intervención anterior cómo acá hay
como algunos derechos mínimos que tú deberías tener ante cualquier procedimiento, pero este no es un procedimiento jurisdiccional, entonces ¿para qué existe? ¿Qué cosa es lo que va a terminar haciendo esta comisión? Diciendo la señora Nadine Heredia hay indicios de culpabilidad en tal. Eso ya lo están viendo en el Poder Judicial, ya lo está viendo la Fiscalía. Entonces, ¿para qué duplicamos, gastamos plata? Todo esto cuesta. Sí. Todo esto son sueldos a un montón de gente, son informes, son asesores. Entonces, ¿por qué no dejamos que el Poder Judicial haga su trabajo? Y acá lo único que va a salir va a ser este papel que no ni le va a sumar ni le va a quitar al proceso. Sí va a haber, obviamente, un circo mediático, Político, es muy ¿no? atractivo, porque además hay una cosa, el Congreso es la Cámara política. El otro día, como bien ha dicho Pedro anteriormente, con la interpelación del ministro Saavedra, a los 5 minutos pusieron la moción de censura porque ya estaba lista. Entonces no importaba lo que dijera el ministro Saavedra, ha podido decir misa, igual le iban a poner la censura. Y esperemos que mañana en la votación se reflexione, como ha hecho el pedido que ha hecho el presidente y el premier. ¿Y cómo queda la señora Heredia con este nuevo escenario? Será de políticamente. Se irá de viaje, ¿no? No, a ver, ella no tiene no puede, ninguna... bueno, no Perdón, sé si no, puede. claro que puede. Ella no tiene prohibición de salir del país, no. no tiene prohibición de salir del país y por lo tanto se puede ir de viaje. Pero ha declarado Acá, de que ha pedido licencia en la FA o no. claro, ahí, para pedir no sé, licencia ¿hasta tú- cuándo? No ha dicho. pero además para pedir licencia tú tendrías que haber estado contratada y la FAO ha dicho que le ha dado licencia, con lo cual ella está contratada y es una funcionaria internacional en este momento en licencia viviendo en el Perú para tratar de defenderse de estas imputaciones. ¿Hasta cuándo? No tengo la menor idea, pero en cualquier caso yo diría que ella sigue siendo una actora política. Estamos todos acá hablando de ella, todo el Perú va a hablar de ella hoy, mañana y pasado probablemente, y por lo tanto sigue teniendo una actuación política que no tenía en estos días que se fue a Europa a ejercer su cargo en la FAO. ¿Y se ha Ahora, permitido yo opinar creo también que sobre- estas sobre el acusaciones, presidente, fáciles al comienzo cuando sale un gobernante y entonces lo acusan, ¿no? Entonces siempre hay un congresista que agarra 3 argumentos y acusa, pero cuando pasa, y que efectivamente parece pues golpear al político durante un tiempo, ¿no? Pero luego de 2 años, cuando esto va pasando el tiempo y van viéndose pues la fiscalía, el poder judicial resolviendo los casos, en realidad cuando comienzan con malas acusaciones terminan beneficiando al acusado, ¿me explico? Porque luego cuando vengan acusaciones serias, la acusada podrá decir, ya esta es la 4ª vez que me acusan, pues por gusto, me están persiguiendo, porque claro, lo han acusado 3 veces, digamos, en falso, ¿no es cierto? Sin pruebas contundentes, ¿no? Entonces me parece que este circo, digamos, ¿no es cierto?, termina debilitando, efectivamente, debilitando el curso de la justicia, ¿no? Efectivamente, deja la imagen de que la persiguen, pues, ¿no? Todos los gobernantes, pero todos los gobernantes dicen eso, ¿no? Lo dijo antes García, lo dijo antes con Toledo. los narcoindultos, los llamados Pero, narcoindultos, sí lo debilitó golpeó políticamente. bastante, ¿no? Yo sí creo que te golpea, ¿no? yo sí creo que te Claro, golpea, al porque final, además ahora si tú le preguntas a la gente, por ejemplo, por Jaime Saavedra, hay gente que, ¿por qué lo estaba acusando a Jaime Saavedra? Nadie te dice la computadora, por corrupción, te dice. Entonces sí te golpea, definitivamente te golpea. Y yendo a lo que preguntaba Mario, la señora Heredia ha dicho que el presidente Kuczynski no ha protegido a su ministro Saavedra, sino lo ha entregado en bandeja de plata. O sea que sí ha declarado políticamente, con lo cual, ojo a los demás políticos, tienes una jugadora que mientras esté acá, al menos está actuando políticamente, ¿no? Y tratando de buscar algún espacio que no tiene cuando está en Europa. Sí, ¿no? y acabo de escuchar ahora al señor Abugataz también hace un ratito en radioprogramas decir que la señora Heredia es amiga del señor Saavedra. No es amiga mía, ¿no? Haciendo la aclaración de que no quería aclarar eso, ¿no? Pero también eso, ¿cómo no? Por supuesto que puede... Bueno, ha sido golpear, pues, ¿no? ha sido ministra del gobierno y ministro del gobierno, y aparentemente la señora Heredia era una coordinadora con los ministros muy cercana, o con algunos ministros, no sé cómo habrá sido con Jaime Saavedra. Parece que también, pues, ¿no? Según lo que ha dicho el propio señor Abugataz. No lo ha dicho un fujimorista, lo ha dicho un ex nacionalista, ¿no? Bueno precisar. Bueno, pero la Comisión de Fiscalización también va a ir a Palacio de Gobierno. Para entrevistarse con el presidente. Por el caso Moreno. Por el caso Moreno. Más cámaras. Tenemos para que se ríe. O sea, ¿creen ustedes? Bueno, ya Cecilia Lume hemos hablado un montón de veces, sobre todo las comisiones del Congreso, ella no está de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero usted, señor Franque, tampoco está de acuerdo con que el Congreso investigue casos como el de Nadine Heredia o como el señor Moreno. No, yo sí creo que puede investigar casos como el del señor Moreno, pero también me parece que en este caso es como sí, a Nadine Heredia también, ya lo dije, por supuesto, pero además dije que me parece que debe ser investigada por el Congreso. Pero me parece que en el caso del caso Moreno,
No, ¿por qué esta énfasis ahorita en PPK, ¿no? A mí me parece que está bien, no me parece mal, ¿no? Pero justamente cuando Pedro Pablo Kuczynski hace un llamado al diálogo, ¿no? Cuando se acusa de que el fujimorismo puede estar tratando de sabotear al gobierno, cuando se acusa que el fujimorismo posiblemente lo que quiere es promover una vacancia adelantada, ¿a quién le pone la puntería? Pedro Pablo Kuczynski. Como ustedes saben, el Frente Amplio se ha declarado oposición, o sea, no somos partidarios de Pedro Pablo Kuczynski, pero la jugada política me parece que es obvia, la jugada política es atacar al gobierno. Cuando en realidad en el caso de Moreno todavía hay bastantes más cosas que investigar, no sé, en el hospital Loaiza, en todas las compras que ha hecho, ver realmente lo que ha pasado, ¿no? Pero está a nivel vamos a hacer una investigación real de lo sucedido en vez de... Está a nivel de fiscalía. O sea, ¿qué hace el Pero- Congreso de nuevo metiéndose en cosas que están a nivel de fiscalía? Y acá lo que yo decía anteriormente es que la señora Heredia, por supuesto que hay que investigarla, pero lo tiene que investigar el Poder Judicial, no el Congreso, igualito que lo de Moreno. Y como dice Pedro, acá lo que quieren es cámaras. Obviamente van a ir los congresistas a Palacio, entonces más cámaras y más protagonismo. Lo que piensas es que en ningún caso el Congreso debería Yo creo que la investigar función, cosas que a ver, tienen la una función de faceta penal. fiscalización Sí. tiene unos límites y no debes, hay una cosa que se llama la separación de poderes. Entonces, si el Congreso está investigando lo mismo que está investigando el Poder Judicial, además con gente especializada, porque en el Congreso tienes un ingeniero, tienes un profesor, tienes gente que no tiene carrera, entonces, ¿cómo vas a aplicar la ley si ni siquiera sabes? Entonces, y acá lo dirá Pedro Franque, que lo ha vivido, esto es un Congreso, como han sido los anteriores, de asesores, que son los que hacen los dictámenes, los que hacen los documentos, los que trabajan las cosas, y en realidad los congresistas al final los hacen suyos y los firman o los pueden cambiar en algunos casos, pero la gran mayoría de los que hacen el trabajo son asesores que obviamente nos cuestan a todos los que estamos aquí sentados. Entonces, en realidad es un tema que lo deberían dejar a los especializados y no estar pisándose el poncho unos entre otros y respetar la separación de poderes. O sea, el señor Frank cree que no se debe investigar este caso del señor Moreno en la Comisión de Fiscalización. Mira, yo creo que el Congreso yo discrepo, yo creo que el Congreso puede tener derecho a fiscalización, y yo creo que lo puede hacer. Sí me llama la atención, el problema es que tiene que ser pues un trabajo bien hecho. ¿Me explico? Lo cual en realidad ahorita parece ser un poco pedirle peras al olmo, ¿no? Y ¿Por qué? efectivamente Pero si tienen 20 congresistas. No, por supuesto, pero la mayoría fujimorista y la Comisión de Fiscalización dirigida por Becerril, yo me disculpará que sea un poco escéptico respecto de que al final pueda emitir un informe que tenga pues una solidez jurídica y de pruebas que aporte al caso. ¿Me explico? Yo creo que va a ganar Cámara, yo creo que seguramente podrá ser votada y podrá ser aprobada por el Congreso, pero yo por lo menos en este caso dudo de que esto llegue a algún elemento de juicio que realmente aporte. Bueno, en el caso de Becerril me parece que no. En otros casos me parece que sí puede llegar. Sí, yo creo que en otros casos el Congreso ha tenido buenas comisiones investigadoras. Que no han llegado a nada. A ver, dime cuáles en el Poder Judicial, cuáles han aportado pruebas al Poder Judicial de verdad. Yo quisiera que me digas una que haya aportado de verdad pruebas al Poder Judicial que el Poder Judicial no tuviera. O sea, este trabajo que han hecho durante meses y a veces años, comisiones investigadoras que todos conocemos, ¿cuáles han realmente hecho un aporte? ¿No sería mucho más inteligente darles esos recursos al Poder Judicial para que el Poder Judicial, con la Fiscalía, la Policía, en todas las instancias, hicieran su trabajo? Yo creo que eso debería ser así. De que el Poder Judicial, el Ministerio Público debe hacer su trabajo y hay que darle los recursos, no tengo ninguna duda. Ahora, tienen que ser estos recursos y honestamente me da la impresión que la falta de recursos del Poder Judicial es bastante más grande que lo que puede gastar el Congreso en la Comisión de Fiscalización, digamos. Yo sospecho que el dinero que gasta la Comisión de Fiscalización no es ni el 0,01% del presupuesto del Poder Judicial. La MEA, ¿cuántos meses duró y cuál fue el resultado? ¿Y cuál fue el resultado? Ninguno. ¿Cuánto nos costó? Bueno, yo no tengo un registro de todas las comisiones de fiscalización. Pero, por ejemplo, esa me imagino exactamente qué han hecho, digamos, ¿no? Y cuáles son las pruebas, cómo es todo el archivo. Eso se atracó por una acción de amparo que presentó Alan García, que precisamente respondió estos temas del debido proceso. Lo que dijo es, a mí no me han informado, entonces el amparo, ese amparo se le dio la razón, porque dijo, a mí no me han informado porque me juzgan, no me han dado tiempo para leer la acusación, no me han dado tiempo para presentar pruebas, por lo tanto, como esta es una cuestión política, que en realidad es algo que le da razón a Nadine Heredia. No es algo que a mí me parezca bueno, pero ¿por qué? Porque el proceso de Alan García lo que termina diciendo es los derechos básicos que está el Poder Judicial también deberían aplicarse a la Comisión de Fiscalización del Congreso. De cualquier procedimiento. Por lo tanto, dentro de ese procedimiento, el procedimiento de la recusación
podría también ¿Cómo se considerarse. aplican los procedimientos Ya administrativos? ese es, Tú es tienes un juicio por duplicidad el de Poder Judicial, instancia. de los abogados, y eso se aplica o no se aplica. Los abogados, pues no, es la ley. Y la ley se debe aplicar. Y la Constitución habla de la separación de poderes. Vamos a una pausa más y regresamos con lo que ha dicho el presidente Kuczynski hoy durante la ceremonia de clausura del año académico de la Escuela Militar de Chorrillos. Con eso regresamos. Bien, el presidente Pedro Pablo Kuczynski estuvo hoy día en la clausura del año académico en la Escuela Militar de Chorrillos y dijo durante su discurso algunas cosas que merece la pena se comenten con nuestros invitados. Vamos a escucharlo a él primero. Y tenemos también que dejarnos de manosear a la Fuerza Armada. Lamentablemente, en las últimas 2 décadas ha habido demasiada interferencia política en la Fuerza Armada. Tenemos que eliminar eso. Tenemos que promover una carrera en la cual hay un solo objetivo, que es el de servir a la patria en muchas circunstancias difíciles. A ver, ¿qué dicen estos invitados? Bueno, el principio en primer lugar creo que es totalmente válido, ¿no? O sea, que efectivamente las Fuerzas Armadas tienen que tener un procedimiento meritocrático y que no tiene que haber interferencias políticas. Entiendo en el sentido de política partidaria, política fraccional, ¿no? Me explico, porque sí hay un tema de política en el sentido, bueno, ¿cuál es nuestra visión de la seguridad nacional? Hay una política de seguridad nacional, claro, hay una visión de una política de seguridad nacional que tiene que ser discutida por el Congreso, por el Consejo de Ministros y por la sociedad en su conjunto. Yo no creo que, digamos, los asuntos de la guerra y la seguridad nacional son solamente para tratarse en 4 paredes, pero sí creo que no podemos, pues, que un partido, un amigo de promoción, digamos, ¿cierto?, tenga que ser privilegiado en un ascenso que yo sospecho, digamos, me imagino, es a lo que se refiere el presidente Kuczynski, ¿no? Ahora, me parece que es una afirmación un poco ligera para soltarla con esa generalidad, porque la pregunta obvia es ¿a quién se refiere el señor Kuczynski, ¿no? Y en qué casos ha sucedido, ¿no? A mí me parece que creo que el presidente ha sido poco cauteloso respecto de no lanzar una acusación de esta envergadura, ¿no? Sin tener un poco de cuidado respecto de quién está hablando, en qué casos, cómo, ¿no? Porque si hay eso, en fin, en realidad me parece que lo que está diciendo entre líneas es que los ascensos se han hecho de una manera no de acuerdo a la ley. Y si eso ha sucedido, eso merecería una investigación. No sé exactamente de quién, digamos, ¿no es cierto? Pero merecería ser, pues, considerada, digamos, por los procedimientos formales de la democracia, ¿no? A ver, yo también pienso que él está hablando de los ascensos, porque es lo que se deja entrever de la declaración. Y habla de otra cosa, habla de 2 décadas, o sea, hace 20 años que los ascensos están hechos de una manera que no es la manera legal, por decirlo de alguna manera, porque estoy segura que a ti no te pueden ascender como sea, sino que tú tienes un puntaje, vas acumulando, entonces deben entrar los mejores, si tú tienes 3 vacantes, entran 3 y no 33, etcétera, etcétera, ¿no? Recuerdo que Aurelio Loré de Mola, cuando fue ministro de Defensa, hizo todo un trabajo porque tú no tenías una pirámide, sino tenías una especie de cuadrado en la cual habían montones de generales, y lo que se trató de hacer fue cortar y tener de nuevo un sistema piramidal. Ese sistema que se hizo aparentemente se ha dejado de lado y de nuevo estás teniendo como esta base de un cuadrado. Realmente lo que está diciendo el presidente parecería, yo he sido funcionaria pública y a mí me han llamado, ni me acuerdo qué, pero la gente te llamaba en la época de los ascensos, te decían, ¿tú conoces a fulano? Y yo por supuesto que no conocía a nadie, se me decía todo un sancochado. No tienes nada que ver con el Ministerio de Defensa. Pero absolutamente no tienes nada que ver, pero y te llaman, pero como trabajas en el Estado, igual que me han llamado, ojo, por los ascensos diplomáticos, en la PCM y en el MEP, y te llamaban, y te llamaban en los ascensos diplomáticos también, te llamaban y te decían, mi primo quiere ascender, y tú, bueno, yo no tengo nada que ver, lo único que decían, no conozco, no tengo nada que ver, no puedo hacer nada. ¿Cómo será a la gente que sí tiene que ver, ¿no? Y los que sí tienen alguna capacidad de decisión? Es conocido, al menos en los medios ha salido muchas veces, que el presidente Humala, que era militar, había ascendido su promoción. Te decían también que Montesinos habían ascendido su promoción, y siempre te han dicho que esta era la promoción de Montesinos, la promoción del otro.
tengo la menor idea. Yo no tengo conocimiento de esas cosas, pero sí sé que suceden en el caso de los ascensos, que la gente te anda pidiendo. ¿Qué cosa está diciendo Pedro Pablo Kuczynski en los últimos 20 años? Esto ha sido desde que las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas, y cada vez que hay una competencia y donde tienen que matarse unos frente a otros, siempre hay gente que te puede llamar y pedir una recomendación. Ahí está de ti que lo hagas o que no lo hagas. Obviamente esto tiene que ser por meritocracia, por el orden de ascenso y por el número que deben ascender, porque si no lo que tú tienes es que de nuevo vas a tener una pirámide, no, sino una especie de cuadrado donde no hay pocos generales, sino hay muchísimos, ¿no? Ahora, en ambos casos, por lo menos en los que tenemos las pruebas, en el de Montesinos y Fujimori y en el de Ollanta Humala, claro, no tenemos las pruebas exactas, pero sí hay como momentos en los cuales, o casualidad, ¿no? El 90% de los que ascienden son de la promoción, ¿no es cierto?, de Ollanta Humala. El 90% de los que ascienden eran de la promoción de Montesinos. Entonces, claro, no tenemos pues los puntajes para asegurar cómo se modificaron y cómo se realizó el asunto, pero tenemos, digamos, evidencia estadística, si se quiere, que permiten inferir, digamos, ¿no?, que qué casualidad, digamos, ¿no?, cuántos ascendían, ¿no es cierto?, justo de esa promoción, ¿no? Y habría que resaltar, además, ahí es como estos 20 años, me hace pensar, tampoco es exactamente lo mismo, ¿no? Porque, ojo, varios de los generales ascendidos por Montesinos y Fujimori están todavía en la cárcel, varios han estado en la cárcel por largas temporadas, ¿no? Por casos de corrupción comprobado donde había bastantes millones de soles de por medio. Entonces, digamos, en todos casos hay interferencia política, pero en el caso de que hay, digamos, corrupción comprobada por bastantes millones, hay casos bastante más graves, ¿no? Digamos, también ahora, hay yo que no me imagino un ¿no?, presidente civil sosteniendo un discurso distinto al que ha sostenido hoy día Kuczynski. Todos lo dicen, el asunto es ver si lo cumplen, porque mutatis mutandis, siendo instituciones distintas, siempre se dice, por ejemplo, y en el Banco Central de Reserva no debe intervenir la política, y acabamos de ver que intervino la política. Entonces, habrá que ver si en este otro terreno también se cumple. Pero realmente intervino la política a nivel de directores. Lo que siempre te dicen es que el Banco Central de Reserva no debe intervenir en nada de lo que es la planta, lo que se llama la planta. O sea, la gente planta no te la tocan. Ahí está Renzo Rossini hace 30 años, no sé, ¿no? Toda su vida, de que tú trabajas ahí. O sea, toda su vida. Pero a lo que voy es que con la planta nadie se mete. Ahora, acá, ¿qué te está diciendo el presidente Kuczynski? Te está diciendo que las Fuerzas Armadas tienen que ser los ascensos en las Fuerzas Armadas tienen que ser por méritos, tienen que ser de acuerdo a ley y no pueden ser por ningún tipo de amiguismo ni ningún tipo de preferencia de ningún tipo. Ahora, Pedro estaba hablando del tema de la corrupción en los casos de Montesinos, eso es mucho peor y eso es otra cosa. Acá estamos hablando simplemente, me daría la impresión de ascensos y me daría la impresión de que estos 20 años es como de toda la vida esto ha sucedido, porque efectivamente, y lo importante es que no siga sucediendo y que los militares, lo que ha dicho la defensa, se dedique a proteger al país, incluso en situaciones complicadas. Bueno, hace unos días, se hizo público el informe de la Comisión Especial del Ministerio de Defensa presidida por Enrique Bernales, que iba a ver precisamente todos los temas relacionados a los ascensos. Y probablemente el presidente ha recibido ya este file de como más de 120 páginas, y en donde ha visto, por ejemplo, algunas de las cosas que ha dicho el señor Bernales a través de la comisión. El legado de corrupción enquistado en el ejército peruano, heredado por Vladimiro Montesinos, cuando manipulaba a su antojo a la institución castrense durante el gobierno de Alberto Fujimori, se agravó durante la gestión de Ollanta Humala. Eso es lo que ha dicho. El informe cuestiona que entre el 2011 y 2016 numerosos oficiales que por antigüedad y meritocracia tenían el derecho a postular al grado superior fueron boicoteados debido a que interferían en los planes de control institucional de Humala. Y aquí, entre comillas, que dice el documento, desde la Presidencia de la República se dispuso que más importante que el ascenso en función al mérito era el propósito presidencial de controlar al ejército, poniéndolo al servicio de sus propósitos políticos de permanencia en el poder. Dice textual el documento, entre otras cosas, ¿no?, que lo ha publicado el diario Correo hace unos días. Ahora, yo creo que, digamos, me parece bastante negativo que Ollanta Humala haya preferido sus compañeros de promoción, pero también tenemos que reconocer que no fue como la época de Montesinos, en los cuales tenemos el ejército, no sé, repartiendo polos, haciendo propaganda electoral. Señor Bernales, el hecho se agravó. Bueno, no sé qué decirte, por lo menos que yo recuerdo, no hemos tenido pruebas, felizmente, de que el ejército haya estado haciendo campaña política como lo hizo en la época de Fujimori, digamos. Creo que es algo que deberíamos por lo menos felicitarnos, ¿no?, de que luego de la época de Fujimori, donde el ejército estuvo, pues, como digo, totalmente metido,
¿no? Haciendo política, me da la impresión que en los últimos años, por lo menos ahí... ¿Qué sabrá Enrique Bernales? Los Toledo y después volvió bueno, ¿qué sabrá? Bueno, habría... Pero ¿por qué no entrevistan a Enrique Bernales para que les pregunte qué cosas se grabó? ¿En qué área? ¿De qué estamos hablando? Bueno, entonces... Ahora yo quiero regresar a una cosa, que este tema de la interferencia política, que es nuevamente el Congreso debiera hacer, pero el país deberíamos discutir un poquito la política de defensa nacional, ¿no? La interferencia política, bueno, los partidos políticos, los movimientos políticos deberían discutir en el Congreso, porque yo entiendo que este tema es un tema especializado, que yo jamás sabré sobre, no sé, la potencia, la capacidad de los tanques, los aviones, etcétera. Pero hay concepciones de defensa nacional respecto de cómo se ocupa el territorio, pues, cómo eso se vincula con las relaciones internacionales, porque la defensa no está independiente de las relaciones internacionales, no es independiente de la economía. ¿Qué hacemos con nuestra energía? ¿Qué hacemos con nuestras telecomunicaciones? Esos son elementos claves en un escenario de defensa nacional y de guerra. Y yo en el Perú veo muy poca discusión, y el Congreso debiera ser el escenario donde los grandes debates políticos se den. Entonces, pero bueno, planteen, pues, que acá planteen y que digan no nos quieren hacer caso y nosotros sí estamos interesados. Entonces, está muy bien. Ahora, pero ¿habrá política, digo yo, en las Bambas? Porque ahora lo que ha dicho el vicepresidente Martín Vizcarra es que ha advertido que están engañando. Dice, hay quienes están mintiendo a la población. ¿Quiénes están mintiendo? ¿Alguien con interés económico o político? Pregunto. Porque él ha precisado que hay una evaluación que determinó que el pago que se debe realizar por el terreno por donde pasa la carretera es de 17 millones de soles. Hay quienes exigen 600. No 20, 100, sino 600 millones de soles. A ver, bueno, quien pide el cielo y pide poco es porque es un loco. Eso mismo, ¿no? Decir yo. Realmente las cosas tienen... yo creo que lo peor en el Perú en general es el oscurantismo. Cuando tú haces un proyecto como Las Bambas, que es un proyecto inmenso y que salen, creo que 200 camiones al día y que pasan por esa carretera, ¿no? Que iban a pasar por un mineroducto y en un momento se cambia el mineroducto por camiones, tú tienes que salir y bien clarito explicar lo que va a pasar y explicar cómo se va a cambiar una cosa por la otra y ver cuál es el impacto de eso en la población. Si yo hubiera sido la empresa, yo ni muerta, paso los camiones por ahí, me hago otra carretera al costado para que no me fastidien, porque además si no toda la vida me van a cerrar la carretera y me van a chantajear. Y eso el Estado ha tenido que salir y explicar, bueno, señores, ahora ya no hay un mineroducto, debió ser el Ministerio de Energía y Minas, me imagino, ahora lo estamos cambiando por esta carretera, pero no se preocupen, señores pobladores, porque ustedes van a tener prioridad, estos camiones pasan de noche, no lo sé. De alguna manera inteligente, entonces lo que te está pasando ahorita es que fruto de esto hay los que a río revuelto ganancia pescadores. O sea, si yo tengo que pedirle al Estado y le tengo que pedir algo, le pido pues lo que me da la gana, yo los tengo sentados, yo los tengo ahorcados. Entonces, realmente el vicepresidente Vizcarra me parece que con su tono, que siempre es un tono conciliador, está diciendo que alguien está engañando a alguien. Yo creo que acá esto es clarísimo. O sea, a mí me vas a dar una cantidad de millones y ya me transaste en 16, yo te pido 600, pues a ver si transamos en 30, no sé. No hay nadie que esté engañando si no son negociadores. Yo creo que es negociación y creo que es un tema político y creo que es un tema que hay que arreglar. Y creo que esto, la única manera de arreglarse, no solo para Las Bambas ha sido probablemente el proyecto mejor hecho, concebido con las comunidades desde el día cero. Es un ejemplo de las cosas que hay que aprender. Hay que aprender que la transparencia es lo único que nos va a ayudar y el consenso. Y el consenso no quiere decir imponerse uno sobre el otro. Quiere decir que los demás escuchen y sepan, bueno, finalmente el señor Franque tuvo la razón, bueno, pero por esto. O el señor Franque simplemente me ganó la discusión. A ver qué dice el señor Franque. Concuerdo bastante. Yo creo que sí tengo cosas que decir. Uno, sí me parece que hay varios problemas en que los camiones pasan y no se ha informado previamente a la población, ni se ha consultado, como yo creo que debió ser. Lamentablemente, decretos del gobierno anterior hicieron que se podía cambiar el proyecto sin consultarle a la gente. Cambios sustanciales. Ahora, una de las cosas que ha ofrecido Martín Vizcarra, efectivamente, es que hay que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental. Y no está nada claro cómo se va a aprobar, pero debería mínimamente consultarse e informarse a la gente. He visto ahora que hay, parece, unos equipos de gente informando en los distritos. Me parece positivo. Creo que la información es bastante importante. Creo que requiere darle también apoyo a la gente para que la gente pueda evaluar, ¿no? Yo no tengo ni idea, pero evidentemente hay impactos ambientales que no estaban considerados, que tienen que ser considerados. Creo que evidentemente en todos estos casos se mezclan intereses legítimos de la población, gente que efectivamente pues, le fastidia el polvo, le fastidian los camiones. Hay intereses de gente que dice, bueno, si pasa un montón de riqueza por atrás de mi casa y yo quiero una parte de esto, me parece que es entendible.
efectivamente, como dice Dile, claro, el que pide el cielo y pide poco es un loco, pero yo creo que eso debe implicar un diálogo para explicarle a la gente qué es lo razonable, cómo uno se puede poner de acuerdo y que eso se llegue a buen puerto. Creo que es lo que, creo que es lo que corresponde. No hay ninguna intención de estos, alguien ha dicho, ¿no? Hay quienes, o sea, algunos que están mintiendo, o sea, ustedes no creen, ninguno de los dos. Yo creo, seguramente que hay gente que tiene intereses políticos y económicos. Digamos, seguramente, digamos, no lo podemos afirmar ni negar, pero no sería de ninguna manera descartable. Pero el asunto es, eso digamos algo así como que lamentablemente la política va a existir en muchos lados y en muchas partes. ¿Cómo te vacunas contra eso? Con información, con transparencia, con diálogo, y de esa manera vas impidiendo que esos intereses predominen y más bien que la gente pueda tener tranquilidad. Ojo, que las cosas están haciendo bien. Acá hay un tema que está detrás, ¿no? Que es el uso de los recursos del canon. Entonces, ¿quién está usando los recursos del canon? En este caso no hay impuesto a la renta porque todavía no están vendiendo, creo que deben estar en arrastre de utilidades todavía. No, el problema es que tienen que depreciar, efectivamente, tienen que depreciar capital por los próximos 5 años, ¿ah? Porque son 10.000 millones de inversión, o sea, no van a pagar renta. No, bueno, pero obviamente 2020, porque han invertido fortunas, pero a lo que voy es que las cosas tienen que verse bien en qué se usa el canon, cuántos son los recursos que están siendo usados en el canon, dónde se usan, si es para mejorar la calidad de vida de los pobladores o si es simplemente monumentos, que algunos se pueden tener, como no, pero también tienes que priorizar y primero darle agua y desagüe a la gente. Por ejemplo, una carretera donde no haya tanto polvo. A mí me pasan 200 camiones por la puerta de mi casa y me caigo muerta. Ahora, dicen que la carretera no pasa por comunidades. No sé si es verdad. Bien, muchas gracias a nuestros invitados de esta noche. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.